Bueno, buenos días. Siento el título tan largo, José María. No, queda muy Es lo que bien. es. Bueno, este es el trabajo que hemos publicado este año, ¿vale?, en la revista francesa de reumatología. Es un trabajo colaborativo con el Servicio de Cirugía Vascular y el Servicio de Anatomía Patológica. Y bueno, básicamente... perdón, la flecha. Bueno, es un trabajo que fue financiado por las ayudas de Isabial del 2019. Sin duda, está bien claro desde hace ya muchos años que el mero hecho de padecer gota incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, independientemente de tener otras comorbilidades u otros factores. Pero los mecanismos directos que producen este incremento de riesgo hasta la fecha no son bien conocidos. Probablemente la inflamación asociada al depósito de cristales es un elemento fundamental. Es probable que la hiperuricemia en sí misma también lo produzca, pero en los últimos años han surgido algunos trabajos que sugieren la posibilidad de que exista un depósito local en la pared arterial de los cristales de urato, ¿no? Esto se vio en algún trabajo histológico y últimamente con algunos trabajos que utilizan TAC de doble energía, que es un tipo que con el TAC de doble energía y un software especial es capaz de diferenciar los depósitos hiperdensos que se pueden ver con el TAC habitual entre calcio y urato, ¿no? Y ha sugerido que puede haber depósitos a ese nivel. De todas maneras, hasta la fecha esto no se ha confirmado claramente, ¿no? Y de hecho, uno de los objetivos de nuestro trabajo fue realmente confirmar si existe este depósito de cristales de urato en la pared de las arterias humanas, utilizando el método habitual de diagnóstico, que es la microscopía óptica por luz polarizada. También ver si el método de fijación de esas arterias puede influir en la detección de los cristales y al mismo tiempo conocer el estado inflamatorio de esas arterias y ver si el estado hiperuricémico de los pacientes va a condicionar o no el estado inflamatorio de la placa de ateroma. Para ello, lo que hicimos fue tomar en miembros, en pacientes que se había realizado una amputación por una enfermedad arterial periférica, del miembro amputado se tomaba una sección de la arteria próxima a la zona de la ligadura y esas muestras se van a fijar de tres maneras. Se van a fijar o bien por congelación, o bien por alcohol, o utilizando un fijador específico que es Gliofix. Para la detección de cristales utilizamos el procedimiento estándar, que es la identificación por forma, cristales en forma de aguja, por birrefringencia, que debe ser intensa, y la elongación, que debe ser una elongación negativa. Sí, es un error en la diapositiva. Para el tema de la inflamación, lo que hicimos fue técnicas de inmunohistoquímica buscando esencialmente la vía inflamatoria principal que tiene el cristal de urato, que es común a otros cristales como el de colesterol, que es la vía del inflamosoma en el RP3, finalmente produciendo interleuquina 1 beta. Esas muestras por inmunohistoquímica fueron evaluadas por dos observadores y clasificaron la intensidad de la fijación de la inmunohistoquímica entre ausente leve o moderada severa, ¿no? Y lo que hicimos fue evaluar esa clasificación en función de si los pacientes eran o no hiperuricémicos. Con respecto a la detección de cristales, aunque vimos estructuras birrefringentes en el 30% de las muestras, realmente la mayoría no concordaban con cristales típicos de urato, pero en 3 de las muestras, es decir, un 10% de ellas, sí que vimos lo que sugerían cristales de urato, en el sentido en el que eran cristales aciculares, que eran cristales de intensa birrefringencia y de elongación negativa. Sin embargo, lo que nos llamó la atención era que solo los detectábamos cuando eran por cortes por congelación, y, sobre todo, que lo que nos llama la atención es, primero, que no tiene inflamación asociada, lo cual sabemos que cuando se deposita urato en cualquier otra zona del organismo induce una respuesta inflamatoria alrededor muy potente. Y lo segundo es que la presencia de estos cristales era independiente del estado uricémico de los pacientes. Eran pacientes normouricémicos y mostraban cristales igual que los hiperuricémicos. Luego, lo cual nos dice que probablemente no son reales cristales de urato. Por otro lado, en el estadio inflamatorio, que ahí lo muestro en la tabla, lo llamativo fue que los pacientes que eran hiperuricémicos tenían un estado inflamatorio, sobre todo mediado por activación de NLRP3 y de Gasdermina D, que es la proteína que favorece la salida de la interleuquina 1 beta de la célula, mucho más, un estado inflamatorio mayor en comparación con los normouricémicos. Aquí simplemente unas figuras en las que vemos la inmunohistoquímica a la izquierda de NLRP3 y Gasdermina sin prácticamente fijación, y muestras a la derecha de ateromas con extensa captación de los dos marcadores. Como conclusiones del trabajo,
La presencia de cristales de urato no se pudo confirmar su presencia claramente en las paredes arteriales. Algunos cristales sugerían urato, pero realmente no tenían inflamación asociada y estaba ocurriendo en pacientes normuricémicos. Vimos que los pacientes hiperuricémicos mostraban en sus arterias una extensa inflamación de algunos componentes del inflamosoma y pensamos que esto aporta una evidencia ex vivo del efecto deleterio de la hiperuricemia en la enfermedad aterosclerótica. Muchas gracias.